¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Vamos a dar inicio con nuestros videos de la semana, pero antes de empezar con nuestra asignatura, que es la de español, tengo que decirles algo muy importante. Nuestra actividad de matemáticas queda cancelada. Ahí yo después les explico el motivo por el cual estoy cancelando. Así que hoy solo van a trabajar con una asignatura, que es español. Pero pues es muy importante que aprendamos en qué consiste. Vamos a dar inicio. Vamos a continuar trabajando con las preguntas, solamente que hoy nos vamos a centrar en cómo se diseñan, ¿sí? En cómo se deben de escribir, qué signos debe de llevar, cuáles son las palabras que hay que acentuar, porque en las preguntas hay algunas palabras en específico que llevan pues la tilde, ¿ok? Entonces vamos a verlo por partecitas, pero al final lo vamos a relacionar para que ustedes lo entiendan mejor. En primer lugar, estos dos signos se llaman signos de interrogación o signos de pregunta, pero su nombre formal es signos de interrogación. Nos sirven a nosotros para poder representar que estoy haciendo una pregunta, para poder representar de forma escrita que estoy haciendo una pregunta. Aquí tenemos un ejemplo. Si yo me fijo muy atentamente, me voy a dar cuenta que está al principio, pero también está al final. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo la escribo así, es incorrecto, ¿sí? Las preguntas deben de tener los signos de interrogación tanto al principio como al final, si no, automáticamente deja de estar escrita correctamente esa pregunta, ¿ok? También me doy cuenta de que aquí hay una palabrita que está acentuada. ¿Esto cómo lo vamos a relacionar? Miren, chicos, cuando hablamos de preguntas también tenemos que meternos a un tema que es acerca de los acentos. Hay diferentes tipos de acentos, pero lo primero es esto. Este pequeño adornito que yo veo aquí se llama tilde, ¿sí? Ese es el nombre correcto, pero nosotros comúnmente lo llamamos acento. Sin embargo, existen diferentes tipos de acento, como el acento enfático, el diacrítico, etc. Y hoy nos vamos a concentrar en el acento enfático, que es el que se utiliza en las preguntas o en algunas oraciones que tienen el sentido de una pregunta. ¿Y cómo lo vamos a identificar? Pues es muy sencillo. Primero vamos a centrarnos en las preguntas. Generalmente cuando diseñamos una pregunta tiene estas palabras: cómo, cuándo, cuánto, dónde, por qué, para quién, a dónde, a quién, quiénes, cuáles, etc. Todas estas, siempre que yo las vea en una pregunta, debe de llevar acento o la tilde. Esa tilde se llama en las preguntas acento enfático. Si yo veo que en una pregunta no tiene acento, quiere decir que es incorrecto, pero recuerden, muy importante y lo que les decía al principio, una pregunta siempre debe empezar y terminar con un signo de interrogación. Tenemos estos pequeños ejemplos. En el primero, fíjense, ¿qué es lo que me falta en la primera pregunta? ¿Qué será que me falta? Efectivamente, yo veo que al final no tiene el signo de interrogación, entonces ¿qué voy a hacer? Pues ponerle el signo de interrogación. Y luego me fijo, busco en la parte de arriba. Aquí arriba yo les tengo puesto cuáles son las palabras que llevan el acento enfático. Y yo me fijo en la primera pregunta. ¿Hay alguna de estas palabras? Sí. Está la palabra dónde, pero no tiene la tilde o el acento enfático. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ponerlo. Lo debo de colocar como debe de ser para que yo pueda leer, ahora sí, ¿dónde está mi juguete favorito? Y eso también es importante. El día de ayer yo les dejaba una lectura y les decía a algunos, cuando haya una pregunta hay que leerlo de esa manera, dándole la entonación, porque cuando yo veo una pregunta tengo que darle una entonación. ¿Dónde está mi juguete favorito? Ok, ahora de manera escrita yo tengo que ver primero que tengan los dos signos al principio y al final. Y segundo, que tenga el acento enfático en la palabra que corresponde. Eso sí, hay algunas palabras que también llevan acento, pero para poder iniciar en esa acentuación es importante que nosotros sepamos que en estas palabras que aparecen arriba también está el acento. Y bueno, fíjense, aquí en las preguntas de abajo, pues tenemos el signo de pregunta al principio, el signo de pregunta al final, etc. Nada más hay que tener cuidado con esto. Miren, chicos. En algunas oraciones la pregunta empieza después de una determinada cantidad de palabras, como podemos observar en estos dos ejemplos. Si yo me fijo atentamente, aquí dice, a ver, ¿cómo te sientes el día de hoy? Y me doy cuenta que mi signo de interrogación está después de las palabras a ver. ¿Por qué sucede esto? Porque a veces hay oraciones en donde la pregunta no inicia desde la primera palabra, empieza después. Entonces yo tengo que tener cuidado, ustedes tienen que tener cuidado de leer bien qué es lo que dicen las oraciones de la actividad de hoy para identificar dónde inicia la pregunta. Ahora, una vez que yo identifique, mire maestra, inicia después de esta palabra, ahora sí, lo pongo y lo escribo, lo pongo al principio de donde inicia
y lo voy a poner al final. Eso sí, al final siempre tienen que ir el signo de interrogación. Y lo mismo ocurre en esta última pregunta, en esta última oración, que dice lo siguiente: ven acá, ¿por qué no quieres comer? Yo me fijo que después de las palabras ven acá aparecen los signos de interrogación. Pero también estas palabras que estoy encerrando aquí tienen la tilde, el acento enfático, porque están dentro de una pregunta. Eso es importante, eso no puede faltar en una pregunta. Las palabras, estas palabras que me aparecen aquí arriba y que también les tengo puesto allá en el anexo, siempre deben estar acentuadas en las preguntas y en las oraciones que tienen el sentido de una pregunta. Solamente que esas oraciones que tienen el sentido de una pregunta lo vamos a ver después. Ahora nos vamos a concentrar en las preguntas con los signos de interrogación y las palabras que deben ir acentuadas. En su ejercicio de hoy tienen una lista de 10 oraciones en donde ustedes van a identificar qué oraciones deben de llevar signos de pregunta, y además del signo de pregunta deben llevar las palabras con acento enfático. Pero tengan cuidado, yo les dije, hay algunas oraciones en donde no inicia con pregunta y ustedes van a identificar en qué parte de la oración inicio preguntando. Mi tip para que ustedes lo identifiquen es que lo vayan leyendo en voz alta. No todas las oraciones van a llevar ni los acentos ni los signos de pregunta, ¿sí? Por eso hay que leer en voz alta, me lo voy repitiendo, para que yo sepa de qué manera voy a colocar los signos de interrogación y las tildes en lo que corresponde al acento enfático. Vamos a hacer un pequeño ejemplo para que no se me confundan, ¿ok? Tenemos estas 4 oraciones, ¿sí? La primera dice: ¿a dónde vas a ir mañana? ¿Ok? Vuelvo a repetir. ¿A dónde vas a ir mañana? ¿Será que es una pregunta, sí o no? ¿A dónde vas? ¿Alguna vez han preguntado a alguien, ¿a dónde vas a ir mañana? ¿Lo han preguntado? Si yo veo que sí, entonces, ¿a dónde vas a ir mañana? ¿Qué me falta? Mi signo de pregunta al principio y al final. Ya lo coloqué. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta dentro de esta pregunta? Maestra, la palabra ¿dónde? Lleva la tilde, lleva el acento enfático. Coloco mi acento enfático. Luego veo esta oración, la que sigue. Hoy no tengo ganas de comer caramelos. Vuelvo a leer, hoy no tengo ganas de comer caramelos. Si lo quiero repetir, hoy no tengo ganas de comer caramelos. ¿Será una pregunta? ¿Sí o no? La respuesta es no, no es una pregunta. Entonces, no va a llevar ni acento enfático ni signo de pregunta. El número 3. ¿Cuál es la tarea de hoy? Vuelvo a repetir, ¿cuál es la tarea de hoy? ¿Será una pregunta? Yo pienso que sí. ¿Cuál es la tarea de hoy? Y lo mismo que hice al principio. Identifico, pongo aquí mis signos de pregunta y veo que hay una palabra que debe llevar acento y pongo aquí en cuál. Pongo mi tilde, mi acento enfático. Ahí tengo mi corrección en esta oración, que ya se convirtió en una pregunta. Y bueno, la última oración dice: estoy muy cansada, voy a dormir. Estoy muy cansada, voy a dormir. Esa no es una pregunta. Y así, chicos, ustedes van a ir identificando cuál de esas oraciones que aparecen ahí son preguntas y le van a colocar tanto el signo de interrogación como el acento enfático en las palabras que corresponden. ¿Vale? De todas maneras, dudas lo saben, con toda confianza, un WhatsApp, una llamada, un mensaje y yo les respondo. Éxito, chicos, como siempre les deseo mucho éxito. Nos vemos mañana.